Hola gente, sigo aquí en la playa y quería aprovechar este hermoso paisaje para hablar de algunos temas. Sí, hay uno que tenía pendiente desde hace tiempo, que he venido analizando, pues ya, no sé, vamos a ir a 2 años y medio que tengo aquí en Portugal, en Lisboa, y lo voy a llamar mi análisis, por favor, o sea, nadie lo tome mal, de la idiosincrasia portuguesa, sí, o por lo menos del lisboeta, porque no puedo hablar de todo Portugal. Obviamente hay cosas en común y habrán cosas que son particulares de los lisboetas. Eh, ¿qué es lo que hace esa idiosincrasia? Voy a hablar desde el inicio, pues, digamos que lo que define pues a la cultura, pues a las personas en esa cultura es la raíz, una raíz histórica, social, cultural, estoy repitiendo la cultura, que termina definiendo la personalidad, ¿no? Una personalidad que se hace común a todas las personas que están, valga la redundancia, con personalidad, las personas que viven en un espacio y comparten cierta cultura, tradiciones. Estoy repitiendo lo mismo, pero en fin. Y esto, pues en Portugal, pues si vemos históricamente, la gente que vive en Portugal son los que viven en el borde de Europa. Sí, esto es importante, esto no lo digo yo, esto yo lo he visto pues en análisis que hacen historiadores de Portugal. La cultura, la civilización portuguesa era como que la civilización que iba escapando de todas las demás civilizaciones. Sí, es interesante esto, ¿verdad? Iba escapando, o sea, tenían distintos imperios y los que quedaban relegados al borde del imperio se iba para el lugar más alejado, ¿no? Los que no querían seguir pues esa norma. Y es interesante porque ahí donde tú no sigues esa norma, la norma del imperio, estás siguiendo otra norma que es la norma familiar. Sí, esto es importante, ¿no? Porque yo creo que esto es, digamos, un elemento fundamental que define al portugués, ¿no? Y que puede ser común de las culturas nómadas. Digo nómadas porque eso, pues, o sea, si el portugués se tuvo que ir desplazando hasta que llegó, eso, pues aquí al bordecito de Europa, donde ya lo siguiente era irse para las islas, sí, lo cual es interesante, pues, porque de hecho es así, los siguientes se fueron para las islas, por eso es que los más relegados, los relegados de los relegados, por ejemplo, para los portugueses, son los madeirenses, y los madeirenses justamente más relegados aún terminaron yéndose para América, y por lo menos en Venezuela justamente yo como heredero de esa cultura, hijo de madeirenses, soy eso, pues el hijo de los relegados, de los relegados, de los relegados, de los relegados. Esto no solamente pasó pues para los madeirenses, todas aquellas personas, o sea, lo que más fue para América durante los últimos tiempos, las últimas migraciones, eran todos de las islas, eran isleños, pues que al final son eso, pues son los más relegados, como digo, son los madeirenses, los canarios de España y los sicilianos de Italia. Sí, son los que principalmente definieron los europeos principalmente en Venezuela. Pero bueno, partimos de eso, pues. El grupo relegado, y como tú estás relegado, tú tienes que depender y enfocarte en el núcleo familiar. Si el núcleo familiar central, o sea, define la norma, y la norma, y esta es creo que la parte más importante, que es lo que va justamente a definir toda la idiosincrasia, es sumamente rígida. Sí, la, la, el seguimiento de la letra de la norma para el portugués es sumamente fuerte, cosa que no se ve tanto
en los españoles o creo que en otros países de aquí de Europa. Y es eso, pues es un cruce entre la norma y la familia. Eh, en estos días, sí, o sea, para dar un ejemplo, pues yo llego y voy a dejar la llave de mi casillero en el trabajo. Siempre la había dejado ahí en el puesto de la entrada, pero entonces ese día el señor, la vigilancia me dijo no, que eso no era trabajo suyo, que tenía que esperar a que viniera su amigo. Ya me estoy yendo, son las 1 de la mañana, eh, su colega. Y yo digo, ¿dónde está tu colega? Está en el segundo piso. Yo no me voy a volver para el segundo piso. Me llevo mi llave. Entonces, claro, cuando salgo, ¿no? Están otras personas afuera. Y me dice, ¿qué hiciste? Dejaste la llave. Y yo, no, me la traje, pues, porque no me la quería aceptar. Entonces, claro, ya decía que le costaba, ¿no? O sea, dejas la llave allí y esperas que la recoja el otro. Mira, aquí está. Yo te la recojo. Pero esto mismo, ¿no? Que me pasó a mí, usted lo ve que pasa en todas las instituciones públicas. Si yo en algún momento lo llamé que había una falta de vocación a la atención, pero realmente es una falta de flexibilidad ante el seguimiento de la norma. Hay una estructura que es muy rígida, que no está orientada a lo que es la atención y la solución de problemas en las instituciones públicas, y el funcionario se apega estrictamente a lo que debe hacer, al deber hacer, no al solucionar, no al ayudar. Es interesante porque en ese sentido el brasilero que ha migrado, lo cual yo digo que forma más del 50% de la población de Lisboa, deben ser brasileros, de verdad, espero que nadie se moleste por esto, pero yo estoy seguro que sí. Por lo menos eso, pues de Lisboa, no de todo Portugal, pero de Lisboa, viene a compensar eso, pues porque obviamente nosotros de América Latina tenemos mucha más flexibilidad en cuanto a la norma, quizás al extremo, ¿no? Porque allí donde por un lado se presenta este vicio, ¿no? de lo estricto del seguimiento de la norma, también hay una parte muy positiva, y es que ciertamente el portugués hace cumplir la norma, y es por eso es que Lisboa por lo menos es uno de los lugares más seguros de Europa, sí, porque eso, pues hay un serio, o sea, se toma así como la norma tomada de forma tan rígida, lleva pues a que tú puedas ser torpe para poder ayudar al otro. También ese seguimiento tan rígido de la norma impide pues que haya muchos vicios, ¿sí? Lo menos esos pues que afectan pues a la convivencia diaria. Pues no, obviamente debe haber otros vicios, hay corrupción como todo, especialmente el gobierno. yo estoy muy seguro de eso, estos gobiernos socialistas, comunistas, aquí. Pero hay mucha seguridad, eso sí, que la gente sí, el funcionario está también es rígido con el cumplimiento de la norma y no se va a hacer el loco, no sé, o sea, si hay algo que no está funcionando te lo va a decir. Inclusive, aunque eso parezca, a veces puede ser también eh, inadecuado, pero yo digo que allí donde para algunas personas es inadecuado, también para las personas para quien tiene que caer la norma para evitar el vicio, eso te protege, ¿no? De que el vicio se expanda. Pues el vicio, pues digamos que esas cosas, esas irregularidades sociales, que repito, hacen que se pierda la seguridad, pues como una ventaja de estar aquí. Sí, pero como volviendo pues a lo de que el brasilero, sí, que insisto, pues forma una parte importante de la población aquí, viene como que a compensar eso, especialmente en lo que es la atención al cliente, sí. Lamentablemente no hay muchos brasileros en las funciones públicas, pero en la parte comercial hay muchísimos, y tú te das cuenta, ¿no? De que es eso, pues hay una orientación a el servicio, al resolverte, ver cómo hacer para resolverte. Claro, para resolver muchas veces pues hace falta saltar encima de la norma. Sí, lo que hay es que sencillamente es complacer al cliente, y eso es algo
que obviamente no necesariamente tiene que ver con la norma, y el seguir la norma a veces se puede convertir hasta en un vicio para poder satisfacer las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces ahí hay como digo, pues una compensación entre las cosas, un equilibrio, ¿sí? Entre lo que es la dinámica del brasilero y del portugués rígido, ¿sí? Con esa norma rígida que es típico pues de Lisboa. ¿De dónde viene la rigidez? Yo digo, como digo, pues de la necesidad de mantenerse íntegro y firme ese núcleo familiar en el cual estoy seguro, no estoy seguro, estoy claro, pues que la madre es la que domina a través de la ley del padre, pues o sea, se ve la presencia del padre, porque también eso es algo que es importante, ¿no? Yo digo que el padre como tal es quien termina siendo la figura representante de la ley, porque la madre le otorga ese papel. Sí, entonces cuando está unido, o sea, se mantiene pues la unidad familiar, se mantienen esas estructuras que permiten esa rigidez, ¿no? de esa ley. Yo sí insisto, pues sí creo que la madre sigue siendo pues la figura principal, pero es eso, pues la figura del padre como quien coloca la ley, está bien adoptada, pues está bien autorizada por la figura de mamá, y eso crea pues esa ley pues que, como digo, pues puede llegar a ser al extremo rígida, pero es tan rígida, y esta parte puede ser interesante, como lo pudo haber sido en la época victoriana. Sí, porque yo digo que también pues en otros países se nota que hay un avance en cuanto a esa flexibilidad de muchos patrones que había pues en la antigüedad, que aquí sí no se nota, pues o sea, aquí hay como que en cuanto a esa parte de la moral está un poquito paralizado, pues lo cual no está tan mal, insisto, pues eso tiene su parte positiva, lo que uno tiene que saber cómo lidiar con la parte negativa, pero si esa moral sigue siendo una moral que nos recuerda mucho la moral victoriana. Sí, en muchos sentidos, ¿no? O sea, a veces puede haber un contraste, ¿no? Entre lo que es la modernidad y los patrones tan, digamos que básicos o extremadamente flexibles de moralidad, y luego de pronto pues una patada, digamos, pues de moralidad victoriana. Yo para los mismos portugueses que tienen que vivir entre esos dos patrones, que debe ser también difícil, pero también obviamente para quien está viéndolo desde afuera, así como yo. Pero bueno, nada, quería compartirles pues con esta bonita vista ese mi análisis. Me quedé con la garganta seca, se me ha calentado la cerveza. No tanto. Nada, les dejo entonces hasta el próximo video. Les deseo que tengan bonita semana. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse y vean otros videos que tengo por allí, tratando cada vez de mejorar los videos en la medida de lo posible. Comenten, insúltenme, y chao, nos vemos otro día. Cuídense.